Buenas tardes, en unos minutos estaremos dando inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. En unos minutos iniciaremos nuestro webinar Resistencia a la compresión. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a todos los que están conectados a nuestro webinar de hoy. En esta ocasión estaremos hablando sobre la resistencia a la compresión. Soy Gabriela Reyes, los estaré acompañando como moderadora en este espacio de conocimiento que hemos diseñado especialmente para ustedes.
Campus Ultra es una plataforma de aprendizaje virtual para transferencia de conocimiento desarrollada por Ultrasem para potencializar sus habilidades y conocimientos. En el sitio web encontrarán artículos, cursos, webinars relacionados con el sector de la construcción. Pueden inscribirse a la página www.campusultra.com e invitar a sus colegas para que también lo hagan. Les cuento cómo será un poco la metodología en este webinar. Nuestro panelista realizará una exposición magistral sobre el tema. Al final habilitaremos un espacio para preguntas y respuestas donde ustedes pueden hacerlo en nuestro chat interactivo. Recuerden colocar su nombre para darle respuesta a sus inquietudes. Iniciamos así nuestro webinar sobre la resistencia a la compresión. Para esto nos acompaña el ingeniero Roger Ramos. Él es ingeniero civil con experiencia de 10 años en diferentes ramas de la ingeniería, especialmente en tecnología del concreto, aditivos para concreto, sistemas de ingeniería para la reparación de concretos. Los dejo ahora con Roger. Roger, bienvenido. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Gracias por asistir. Gracias por el tiempo que se han tomado pues, para acompañarnos en este espacio que hemos tomado a bien para discutir ciertos conceptos y conocimientos sobre resistencia a la compresión. Como bien lo decía Gabriela, mi nombre es Roger Jafet Ramos, soy ingeniero civil de profesión y actualmente ejerzo el cargo de director de asistencia técnica en Ultrasem. Bueno, demos inicio. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, básicamente es aprender la importancia de la resistencia a la compresión en los procesos constructivos. Existen diferentes tipos de esfuerzo. Como lo ven acá, hay esfuerzos a tracción, a flexión, a torsión y a cortante. Los menciono a manera de conocimiento, cultura general, para que sepan que existen diferentes tipos de esfuerzo, pero pues como el título lo decía, nos enfocaremos en la compresión. ¿Y qué es la resistencia a la compresión? Bueno, a mí siempre me gusta como irme un poco a las definiciones de una palabra para comenzar a hablar de un tema. Y en este caso podríamos decir que la resistencia a la compresión es la capacidad máxima que tiene un elemento o un material de soportar esfuerzos de compresión bajo una carga de aplastamiento, donde este se expresa en unidades de una carga dividido sobre un área. Ejemplo, pueden ser libra fuerza sobre pulgada cuadrada, que muchas veces, la mayor parte del tiempo, esto libras sobre pulgadas cuadradas es conocida como PSI, que básicamente es lo mismo, son es abreviación en inglés sobre libras sobre pulgada cuadrada. Ok, para que lo miremos de una manera, por así decirlo, gráfica, y con el concreto, pues esto no es nada perceptible o no llega a suceder, pues porque el concreto es un material sumamente rígido. Pero si estuviésemos viendo un elemento de un material comprimible o de memoria, pudiésemos ver este efecto como un esfuerzo de compresión sobre este elemento que fuese de un material comprimible, ¿verdad? Es básicamente un efecto de aplastamiento o coloquialmente, por decirlo de alguna manera, achatamiento, donde el elemento pues sufre una compresión y disminuye su altura y aumenta su ancho. ¿Cómo se mide? Bueno, básicamente tenemos una fuerza o una carga aplicada sobre un elemento. Puede ser una viga, puede ser una columna. En este caso, en la imagen ustedes ven una especie de un rectángulo, de una columna, y en se está aplicando una fuerza o una carga que normalmente, como lo mirábamos en la definición, se expresa en términos de libra o pueden ser kilogramos,
dependiendo de las unidades que estemos utilizando, y esta carga, que también generalmente es una carga puntual y o axial, se distribuye en un área determinada. Entonces, en ese caso, pues, nosotros tenemos, por ejemplo, si esta fuese una columna que tiene una carga puntual de 100.000 libras, y esta columna tuviese dimensiones de 6 pulgadas por 6 pulgadas, que fuese un cuadrado perfecto, tendría un área de 36 pulgadas cuadradas. Esto quiere decir que si nosotros, tal como lo muestra la ecuación de resistencia a la compresión, fuerza dividido sobre área, 100.000 libras sobre 36 pulgadas cuadradas, tendríamos un resultado de 2.777 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, en estos términos es que nosotros logramos medir cuál es el esfuerzo de compresión que se está dando en X o Y elemento. Para que lo miremos de una manera un poco más gráfica, en una edificación, por ejemplo, tenemos en análisis esta columna que está resaltada en amarillo. Entonces, esta columna está siendo sometida a un esfuerzo de compresión. ¿Y por qué se está dando ese esfuerzo de compresión? Bueno, básicamente porque encima de ella, y precisamente esta columna está soportando todas las cargas que están siendo transmitidas a su vez por la columna que está arriba de ella y por la losa que también está encima de ella. Esta columna está soportando todas estas cargas y estas cargas están siendo transmitidas hacia ella en forma puntual o axial, como lo decíamos, ¿verdad? Entonces, ese es el esfuerzo a compresión que se está dando en ella. ¿Cuál es la resistencia a la compresión? Pues básicamente es esa capacidad que tiene el elemento de soportar mínimo el esfuerzo a compresión que se está dando. Volvamos al mismo ejemplo de la diapositiva anterior en términos de magnitudes. Si esa carga también fuese de 100.000 libras, y esa columna fuese de 6 por 6 pulgadas, estamos hablando que el cálculo daría que el esfuerzo a compresión que se está dando en ese elemento es de 2.700 PSI o libras sobre pulgada cuadrada de compresión. Entonces, el elemento como tal debería de tener una resistencia a la compresión mínima de 2.700 en términos ideales. Obviamente, todos sabemos que, bueno, aparte de que hay otros esfuerzos que se están dando en una estructura como esta, también hay otras variables que entran en juego como fuerzas dinámicas, como viento, como cargas muertas, como cargas vivas. Y pues obviamente a la hora de construir un edificio y hacer el análisis estructural, pues se toma en cuenta todo eso. Pero para manera de concepto y en términos ideales, vamos a decir pues que la resistencia a la compresión mínimo debe ser igual al esfuerzo a la compresión que se está dando. En este caso, si el esfuerzo fuese de 2.700 PSI, la resistencia a la compresión del concreto que tenemos que fabricar nosotros para soportar ese esfuerzo mínimo debería de ser de 2.700 PSI. Ahora, un tema muy importante, y ustedes van a ver que nos enfocaremos bastante en esta parte, es que existe la resistencia a la compresión del cemento y también existe la resistencia a la compresión del concreto, que básicamente el concepto es exactamente el mismo. O sea, el concepto de resistencia a la compresión es el mismo para cualquier elemento o material, pero se tiende a confundir muchas veces la resistencia a la compresión del cemento con la resistencia a la compresión del concreto como tal. Y pues si ustedes se llevan una sola cosa de este webinar,
me gustaría que sea que entiendan el concepto de resistencia a la compresión del cemento y resistencia a la compresión del concreto y sus diferencias, que básicamente no es lo mismo. Que influye, sí, influye, pero no es lo mismo la resistencia a la compresión del cemento que la resistencia a la compresión del concreto. Entonces, básicamente, en la imagen ustedes pueden ver ciertos elementos que entran en juego para nosotros poder medir la resistencia a la compresión del cemento. Entonces, para eso tenemos estos moldes que típicamente son, según la norma ASTM, de 2 pulgadas de ancho, 2 pulgadas de largo y 2 pulgadas de alto. Tienen exactamente la misma dimensión en el eje X, Y y Z. Entonces, el procedimiento para la elaboración de los cubos, que es como nosotros medimos o tomamos la resistencia a la compresión del cemento, se toma una muestra, la cual queremos testear, una muestra de cemento X, que nosotros queremos conocer cuál es su resistencia. Se pesan todos los ingredientes con una balanza de precisión. Ya vamos a ver un poco más a detalle eso. Pero para la elaboración de los cubos para la resistencia a la compresión del cemento se utiliza una arena graduada, normada, se utiliza pues el cemento obviamente que queremos testear y agua. O sea, solamente esos 3 ingredientes son los que se utilizan para hacer la elaboración de los cubos y testear la resistencia a la compresión del cemento. Se elabora la mezcla según el procedimiento de mezclado, que también está normado. Se realiza una prueba en una mesa de flujo. Eso también lo vamos a ver en diapositivas siguientes. Y esta prueba básicamente es la que me sirve para medir en igualdad de condiciones cualquier tipo de cemento, o sea, o comparar, tener un comparativo entre 2 o 3 o más cementos. Básicamente esta es la prueba que me lleva a igualdad de condiciones los cementos para poder así yo determinar qué cemento tiene mayor o menor resistencia entre uno y otro. Bueno, luego de hacer el ensayo de la mesa de flujo, yo tengo que verificar que el flujo tenga una magnitud de 110% más menos 5%. Ya vamos a ver también qué significan esos 110%. Y si la prueba no entra dentro de este rango de 110 más menos 5%, la prueba debe repetirse. Entonces, la norma me da ese rango para que yo juegue con la relación agua-cemento de básicamente 105% hasta 115%. Si por X o Y motivo mi prueba falla y queda por debajo de esos 105% o por arriba de esos 115%, y la norma me dice que yo debo de repetir la prueba hasta quedar dentro de este rango. Al tener el flujo correcto, una vez que yo quedo dentro de este rango, 105 a 115%, se puede proceder con la elaboración de los cubos que ustedes ven en la imagen, según un procedimiento también normado, ¿verdad? Luego estos cubos, ya estos son el producto final, se curan con un procedimiento muy similar al curado de los cilindros, que es mucho más conocido en el mundo de la construcción. Básicamente, pues, en una piscina o en una pila, como decimos acá en Honduras, llena con agua, con un porcentaje de cal hidratada, y deben estar a una temperatura constante de 22 más menos 3 grados centígrados. Y luego, pues, estos en una máquina de compresión se ensayan a las edades pues, que nosotros queremos medir las resistencias a la compresión
del cemento que estamos testeando, ¿verdad? Típicamente esperamos resistencias máximas de los cementos a los 28 días. Ok, como les mencioné, se utilizan para la elaboración de los cubos, para medir la resistencia a la compresión del cemento, se utiliza básicamente una arena, se utiliza obviamente el cemento y agua. Eso es todo lo que necesitamos para elaborar los cubos. Pero ya van a ver pues que no es cualquier arena, básicamente hay una norma para eso, y es la ASTM CES 778, que me da los parámetros y las especificaciones de cómo debe ser esa arena. La norma tiene muchas especificaciones, pero a manera de ejemplo, para que ustedes vean la importancia de minimizar al máximo las variables para que la única variable que pueda incidir realmente sea el cemento y pues nosotros podamos comparar un cemento con otro, nos dan estos parámetros o estas especificaciones específicamente para la arena graduada o más comúnmente conocida como arena Ottawa. Estamos viendo en la diapositiva una tabla de granulometría, y para los que tienen para los que están familiarizados con granulometrías, por ejemplo, de la ASTM C33, para los que están familiarizados con la ASTM C33, van a ver que los límites inferior y superior son muy restringidos. No sé si bueno, me gustaría en este momento tomarme un tiempo, unos minutos, para recordarles que tenemos la opción de preguntas y respuestas. Vayan anotando sus preguntas en esa opción para que al final podamos abordar todas las preguntas que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos adelante. Como les decía, en la especificación de la ASTM C 778 nos habla, por ejemplo, de la granulometría que debe de tener esta arena Ottawa. Y dice que en el tamiz número 16 yo debo tener un 100% de pasante. Esto está en términos de lo que debe de pasar por el tamiz. Entonces dice que la arena no puede ser más gruesa que de un tamiz número 16. Por el número 16 debe pasar el 100% de la muestra que yo esté analizando. Y en el número 30, pues el límite inferior es 96% y el superior, pues 100%. Puede pasar 100%, puede llegar a pasar hasta el 100% en el tamiz número 30. Pero mínimo 96%. Entonces ustedes se fijan este rango de solamente 4% entre uno y otro es bastante pequeño, ¿verdad? En la C33 para arenas los rangos son un poco más amplios. Entonces en el 40 de 60% a 75%, del 50 de 16 a 30% y así sucesivamente con el 100. Entonces, ¿cuál es el punto de mostrarles la granulometría de la arena? O sea, y lo que me manda la norma. El punto al que quiero llegar es que yo tengo que tener tal exactitud con la arena que yo utilizo, que si yo compré un saco de arena Ottawa en enero del 2019 y compro un saco de arena Ottawa en diciembre del 2020, deben de ser muy parecidos. De tal manera, en granulometría, porcentaje de absorción, gravedad específica y todas sus características, básicamente para que ella no vaya a incidir a favor o en contra de la prueba o el resultado pues que yo voy a obtener mediante la elaboración de los cubos, ¿verdad? Entonces ese es el sentido
pues, de que estas normas existan y se testee de esa manera. Ahora, también, o sea, todo esto se los muestro para que ustedes entiendan que cuál es el fin de la norma para elaborar los cubos y tener de esa manera una exactitud y, como les decía pues anteriormente, que ninguna otra variable vaya a incidir en el resultado ni a favor ni en contra de la resistencia a la compresión del cemento como tal. Entonces, para eso, para el mezclado en la elaboración de los cubos, se tiene una norma incluso que me especifica cómo debe de ser la mezcladora. O sea, me da las dimensiones de la espátula, me da las dimensiones de la olla, me dice incluso hasta cuántas deben de ser las revoluciones por minutos en el movimiento de rotación y el movimiento planetario que tiene la mezcladora en cada una de sus velocidades. Esta mezcladora pues tiene 3 velocidades y hay un procedimiento de mezclado en la que yo tengo que cumplir tiempos de mezclado en cada una de las velocidades. Entonces la norma me especifica cuáles son las revoluciones que debe tener en cada una de estas velocidades para que yo no le meta más o menos revoluciones dependiendo la mezcladora que yo utilice. La marca es indiferente, o sea, esta marca Hobart es la típicamente más utilizada, pero la marca no es lo importante es que la mezcladora cumpla con estos parámetros y estas especificaciones para que tampoco vaya a incidir ni a favor ni en contra de la resistencia a la compresión del cemento como tal. Ahora, si recuerdan, hablamos en el procedimiento de la elaboración, hablábamos de la mesa de flujo. Entonces, esta es una imagen de la mesa de flujo, que básicamente es la que nos sirve para, como les mencionaba anteriormente, para establecer que la mezcla tenga básicamente la misma consistencia. Entonces, esta debe cumplir la norma ASTM C230 y de nuevo me especifica cuáles son las dimensiones que debe de tener, cuáles son los materiales que se deben utilizar, cuáles son las dimensiones del cono truncado que ustedes ven ahí y también me especifica cuál debe ser la caída que debe tener. Ya vamos a ver un video sobre esta prueba. Y adicional a eso, también en el procedimiento de ensayo se debe tener completamente limpio el plato y el molde cónico, este que ven ustedes acá. Se coloca una capa de mortero recién mezclado en un espesor de 1 pulgada. Este se apizona 20 veces. Y luego se llena la segunda capa. Este igual se apizona 20 veces y luego se enrasa hasta que el mortero quede completamente liso y a nivel con el cono truncado. Se levanta cuidadosamente el molde y esto tiene que pasar en no más de 1 minuto después de yo haber terminado de haber mezclado el mortero. Inmediatamente después se deja caer esta mesa por 25 veces en un lapso de 15 segundos. Entonces, anteriormente esto tenían, bueno, todavía existen, tenían una palanca manual aquí y lo hacíamos, pues, valga la redundancia, de manera manual. Los golpes calculando darlos en 15 segundos, tal cual como dice la norma. Pues lo mejor que pudieron haber inventado es este sistema automatizado con un PLC
para que dé los 25 golpes en ese lapso exacto de 15 segundos, ¿verdad? Eso nos garantiza, pues, en primer lugar, cumplir con la norma. En segundo lugar, nos garantiza pues no incidir de nuevo ni a favor ni en contra del resultado. Y eso es lo mejor que podemos tener. Adicional a eso, esta misma norma, la 230, me especifica cuáles son las dimensiones del pedestal sobre el que va a descansar esta mesa de flujo, y me especifica también cuál es la densidad del concreto. No me da una resistencia, sino que me da una densidad, y esta densidad debe ser de 140 libras por pie cúbico. Y esto es algo muy importante que se debe de tomar en cuenta, y es que este pedestal debe de descansar en un corcho parecido a una lámina de un corcho parecido a esta, que debe de ser de un espesor de de media pulgada o 13 milímetros. Y todo esto se los menciono, y es importante que ustedes lo sepan, lo tomen en cuenta y lo consideren a la hora de que ustedes quieran evaluar en un laboratorio tercerizado X o Y cemento. Entonces, muchas veces pasa que si ustedes quieren analizar cierto cemento, pues que quieren conocer su resistencia, y van a cualquier laboratorio y con que solamente tengan el molde para cubos y ya está. Pues no es solamente tener el molde de los cubos para poder llevar a cabo de manera correcta y cumpliendo no la norma, sino las normas, porque como ya vieron, existe una norma para la elaboración de cubos, existe una norma para la mesa, para el mezclador, para el pedestal, entonces, para el curado de los cubos. Entonces, encontrar un laboratorio que cumpla con todas las especificaciones es lo ideal, y es como nosotros podemos estar seguros, pues, que la resistencia a la compresión del cemento que nos está registrando y nos está dando el laboratorio, pues es la correcta, y es la que tiene en realidad el cemento. Ok, si ustedes se fijan, ya aquí tenemos imágenes del procedimiento del ensayo de flujo. Entonces, como les decía, ¿verdad? Primero se hace el llenado del cono truncado en 2 capas de mortero, con 20 apisonamientos respectivamente. Luego se levanta cuidadosamente, sin mover el mortero, se levanta el molde, y tenemos algo como esto. Luego se le dan los 25 golpes los 25 golpes en 15 segundos, y si ustedes ven en esta imagen, se ven estas marcas. Entonces, estas marcas nos sirven, acá se pueden ver también, para guiarnos y tomar las medidas en esos puntos, que básicamente son 4. Hay 2 maneras. La norma también tiene un pie de rey especial, la 230, para obtener la magnitud del flujo en términos de porcentajes, perdón. O lo podemos hacer con un pie de rey normal, y luego hacemos un cálculo, que ya lo vamos a ver, de cuál es ese porcentaje de flujo que dio el ensayo. Entonces, el concepto básicamente es que el cono, la base del cono truncado, tiene 4 pulgadas. Ese es el diámetro original del que parte el mortero. Y una vez que nosotros procedemos a dar los 25 golpes en 15 segundos, pues lo vamos a ver en un video. El mortero, obviamente, por cada golpe se va expandiendo.
hasta llegar a un diámetro, a X diámetro, ¿verdad? En el caso, en la imagen podemos ver que en este ejemplo, de 4 pulgadas, este mortero llegó a obtener un diámetro de 8.84 pulgadas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues a esos 8.84 pulgadas le restamos las 4 pulgadas, que fue el diámetro de partida, el diámetro original, el diámetro inicial, y obtenemos 4.84. Eso lo cotejamos o lo dividimos entre el diámetro inicial. En este caso serían esos 4.84, que fue lo que expandió, entre los 4 iniciales multiplicado por 100 para obtener un porcentaje, nos da un resultado de 121%. Entonces, en estos términos es que se expresa el flujo y en este caso, obviamente, si recordamos la norma, dice que debe de tener un flujo en porcentaje de 110 más menos 5%, ¿verdad? 5% más, que es la tolerancia. Estamos hablando de 115% y este tiene 121. Aquí tendríamos que repetir la prueba hasta llegar a 110 más menos 5%. Ahora vamos a ver el video. Bueno, listo, ya vieron, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando ponemos en acción la mesa de flujo. Ella da sus 25 golpes en exactamente 15 segundos y el mortero se va expandiendo, ¿verdad? Y luego hacemos el procedimiento del cálculo, tal cual como lo vimos en la diapositiva anterior, y obtenemos el resultado. ¿Esto por qué es necesario? Esto es necesario, ya hablando específicamente de cementos, porque muchos cementos, específicamente los cementos de uso general o cementos, por ejemplo, de la ASTM, que cumplen la norma ASTM C595, que es una norma para cementos adicionados, pues contempla que se pueden utilizar diferentes tipos de adiciones y en diferentes porcentajes. Esto va a incidir directamente, dependiendo del tipo de adición y dependiendo del porcentaje de adición, va a incidir directamente en la demanda de agua. Y yo pudiese pensar que si yo tomo dos muestras de cemento, o sea, 2 cementos diferentes, y los ensayo con la misma relación agua-cemento, pues yo estoy midiéndolos en igualdad de condiciones. Pero la verdad que no es así. No porque los ensaye en la misma relación agua-cemento, los estoy ensayando a igualdad de condiciones. Porque a la hora de la práctica, cuando yo tome esos 2 diferentes tipos de cemento que tal vez tienen 2 demandas de agua muy diferentes, eso realmente se me va a reflejar en la práctica, y en la práctica yo voy a tener probablemente con uno de ellos mayor demanda, y eso lo voy a tener esa agua adicional realmente en la práctica la voy a tener que agregar para tener la consistencia trabajable que yo necesito, y eso me va a impactar directamente en la resistencia. Entonces, este ensayo está pensado en eso, para que no nos vaya a agarrar por sorpresa si yo me dejo guiar simplemente por un ensayo de resistencia con una relación agua-cemento fija, ¿verdad? Ok, aquí tenemos otro video, y este es del ensayo ya de la resistencia a la compresión del cemento. Si ustedes ven en el video,
pues básicamente tenemos el cubo, tenemos una máquina de compresión que tiene un pistón, este baja y empieza a compresionar o aplastar el cubo. Esa carga se va registrando en un dial, como lo ven en el video, y la máquina, una vez que el cubo falla y ya no registra más carga que pueda soportar, pues esta se para y registra esa carga máxima. Y esa carga, como lo vimos al principio, se divide entre el área del elemento que estamos analizando para obtener ya en ese momento la magnitud de la resistencia a la compresión. En este caso específico, como les decía, las dimensiones del cubo son 2 por 2 pulgadas, que serían 4 pulgadas cuadradas, y logró soportar 5.816 libras. Dividido entre 4 son 1.454 PSI. Entonces, ese es un ensayo de un cubo que tenía solamente un día, y pues esa es la resistencia de ese cemento en específico a un día. Ok, ahora hablemos un poco de la resistencia a la compresión del concreto. Pues el procedimiento es un poco más típicamente conocido por todo el mundo. Básicamente tenemos estos cilindros que tienen diámetros de 6 pulgadas y también ahora más comúnmente conocidos y utilizados diámetros de 4 pulgadas. Y básicamente nosotros preparamos nuestra mezcla para los diferentes tipos de mezcla de resistencia que nosotros normalmente fabricamos en las obras, y queremos conocer su resistencia a la compresión, pues llenamos estos cilindros en 3 capas. Cada capa se le dan 25 inserciones, se le dan de 10 a 15 golpes, si no me equivoco, según la norma, con un mazo de hule de 20 onzas. Entonces, con ese procedimiento yo hago la elaboración de los cilindros, los curo también en alguna especie de piscina, y los saco cada vez que a la edad que yo voy a querer ensayar y querer conocer la resistencia del concreto específicamente a esa edad, ¿verdad? Entonces, el concepto de la resistencia a la compresión del cemento es exactamente el mismo al concepto de la resistencia a la compresión del concreto. Se elaboran unas muestras y estas muestras se llevan a una máquina de compresión que me mide la carga que puede soportar ese elemento en esa edad específica, y esta se lleva a magnitud de esfuerzo, que sería carga sobre área, y eso lo tomo como la resistencia a la compresión ya sea del cemento o del concreto, específicamente a esa edad. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la resistencia a la compresión del cemento y del concreto? Pues me parece que lo podemos ver y lo podemos entender más gráficamente con los siguientes ejemplos. En el caso 1, yo tengo 2 mezclas de concreto, ¿ok? En la primera es la que están viendo ustedes en la imagen. Yo para la primera mezcla de concreto tengo un saco de cemento de 42.5 kilogramos, tengo 2 partes de arena y tengo 2 partes de grava. Ok, yo con esta primera mezcla yo voy a obtener una resistencia a la compresión del concreto como tal, X, ¿verdad? Ahora, por otro lado, yo tengo una mezcla de concreto que contempla el uso de un saco de cemento de 42.5 kilogramos, ya no 2 partes de arena y 2 partes de grava, sino que tengo 3 partes de arena y 3 partes de grava. Lo voy a repetir. En el caso 1, tengo 2 mezclas de concreto. Una tiene un saco de cemento, 2 partes de arena y 2 partes
de grava. Y la segunda mezcla tiene igual un saco de cemento, pero tiene 3 partes de arena y 3 partes de grava. La pregunta sería, bajo estas condiciones, ¿cuál de estas dos mezclas debe tener una resistencia a la compresión del concreto, de la mezcla como tal, mayor? O sea, ¿cuál tiene mayor resistencia? Y para eso me gustaría pues que ustedes hagan uso del chat de preguntas y respuestas, dando su respuesta. ¿Cuál creen ustedes que va a tener mayor resistencia a la compresión? El primero con 1, 2, 2, proporciones de 1, 2, 2, o el segundo con proporciones de 1, 3, 3. Y cabe resaltar que el cemento que se está utilizando en las dos mezclas es exactamente el mismo cemento. Entonces Gaby me va a ayudar con las respuestas que ustedes van a estar exponiendo ahí en el chat de preguntas y respuestas. Ok, me dicen que siga, ¿verdad? Bueno, voy a dar yo la respuesta. Y la respuesta es que la mezcla de concreto que nosotros hagamos con la proporción de 1, 2, 2, es decir, una bolsa de cemento, un saco de cemento, 2 partes de arena y 2 partes de grava, va a tener mayor resistencia que la mezcla de concreto con la proporción de 1, 3, 3. Puede parecer muy lógico, puede parecer muy lógico, ¿verdad? Pero muchas veces tiende a confundir. Y sobre todo, pues, al punto que al final quiero llegar, va a ser establecer la diferencia entre la resistencia a la compresión del cemento y la resistencia a la compresión del concreto, que muchas veces, de nuevo, lo confunden, ¿verdad? Ahora vamos a ver un último caso, número 2. Y para este caso tenemos una mezcla de concreto igual en proporciones de un saco de cemento con 2 partes de arena y 2 partes de grava. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Ahora, ¿cuál es la diferencia en este caso? La diferencia es que aquí hay un error de dedo. La diferencia es que en este primer concreto, la resistencia a la compresión del cemento es 4.500. Olvídense de esos 5.800 que aparecen ahí, porque hay un error de dedo. Pero, de nuevo, estamos en el caso número 2. Ahora, tenemos una mezcla de concreto de proporción, un saco de cemento, 2 partes de arena y 2 partes de grava. Pero la nueva información que tenemos es que este saco de cemento, mediante la elaboración de cubos, que ya hablamos bastante sobre eso, yo obtuve una resistencia a la compresión de 4.500 PSI a los 28 días. Conozco la resistencia a la compresión del cemento. Recalco, del cemento, que eso es muy importante para que logremos entender el concepto de este ejemplo. Ahora, la segunda mezcla sí tiene un cemento que tiene una resistencia a la compresión de 5.800 PSI. Y ¿cuál es la proporción de estas dos mezclas de concreto? Bueno, la proporción es igual de un saco de cemento, 2 partes de arena y 2 partes de grava. Es decir, yo en estas dos mezclas de concreto tengo exactamente la misma proporción, un saco de cemento y 2 partes de arena y 2 partes de grava.
La diferencia es que aquí tengo una resistencia a la compresión del cemento como tal de 4.500 PSI y aquí tengo una resistencia a la compresión del cemento de 5.800 PSI. Entonces, la pregunta sería, ¿con cuál de estas mezclas de concreto que tienen la misma cantidad de cemento, la misma cantidad de arena y la misma cantidad de grava, yo voy a obtener una resistencia a la compresión de mayor? Y bueno, la respuesta es que con la mezcla que yo use con el cemento de 5.800 PSI va a ser mayor que la mezcla que yo utilice el cemento de 4.500 PSI. Aunque tengan la misma cantidad de cemento, la misma cantidad de arena, la misma cantidad de grava. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir pues que obviamente la resistencia a la compresión del cemento va a influir en el resultado final de la resistencia a la compresión del concreto como tal. Pero no quiere decir que porque yo estoy haciendo no quiere decir que porque yo estoy haciendo esta mezcla de concreto con este cemento que tiene 5.800 PSI, simplemente independientemente de la cantidad de arena y de la cantidad de grava y de la cantidad de agua que utilice, y si utilizo o no utilizo aditivos, independientemente de todas esas variables, no quiere decir que simplemente por usar este cemento la resistencia de mi concreto va a ser de 5.800 PSI. Entonces, que de nuevo, esto tiende a confundirse muchas veces. Entonces, lo vemos acá. Esta es una ficha técnica, por ejemplo, de un cemento de uso general, que dice, la norma me pide estos valores a estas edades. Me dice que para que yo cumpla la norma ASTM 1157 para un cemento tipo GU, que quiere decir cemento de uso general, dice que yo a los 3 días debo de tener por la C109, que es el ensayo de cubos que vimos anteriormente, una resistencia de 1.890 PSI, 3 días. 7 días, 2.900 y 28 días, 4.060 PSI. En este caso, pues, nosotros apuntamos y este cemento de uso general, Ultracem, tiene estos valores. A 28 días, 4.500 PSI. ¿Ok? Entonces, el cliente toma esta ficha técnica y dice, bueno, voy a hacer concreto con este cemento y voy a tener 4.500 PSI de resistencia. No es eso. O sea, ya vimos cuál es la diferencia. Si usted hace una mezcla de concreto con 122 con esta bolsa de cemento, puede que tenga más de 4.000 PSI, puede que tenga menos de 4.000 PSI. O sea, todo va a depender va a depender de un montón de variables, pues, del tipo de arena, del tipo de grava, del contenido orgánico que tienen estas arenas o estas gravas. Más comúnmente las arenas tienen contenidos orgánicos. Entonces va a depender de un montón de variables, ¿verdad? No simplemente porque la ficha técnica del cemento dice que tiene 4.500 PSI de resistencia, es la resistencia o el potencial que tiene el cemento como tal. Pero no es que con esa resistencia que dice ahí es la resistencia que nos va a dar del concreto, ¿verdad? Ok, ¿por qué es importante conocer esta información? Pues, número uno, para entender o comprender los conceptos claves que permiten diferenciar la calidad entre los diferentes tipos de cementos y los diferentes tipos de concreto. Número dos, para comprender el concepto y las diferencias entre resistencia en el cemento y en el concreto. Bueno, ya hablamos bastante sobre eso. Y también se los mencioné que esto es sumamente importante para saber elegir un laboratorio en el momento que usted requiera evaluar diferentes tipos de cemento. Entonces, para que usted pueda tener resultados fidedignos y pueda tomar una buena decisión a la hora de elegir un cemento u otro, ¿verdad? Bueno, esto ha sido todo por mi parte. La verdad que muchas gracias por todas las personas que se han conectado, que tomaron tiempo para aprender algo nuevo. Espero que al menos
al menos hayan aprendido un solo dato que sea de ayuda para ustedes y para sus labores diarias, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias por esta conferencia. ¿Le parece si pasamos al espacio de preguntas? La primera pregunta que tenemos dice, ¿cuáles son los métodos que se utilizan para garantizar la plenitud de los especímenes? La planitud. Bueno, básicamente nosotros tenemos, bueno, los laboratorios deben de tener un plan de metrología en la que en ese plan pues contempla muchas cosas, cuestiones como la calibración de las balanzas, la calibración de todos los equipos. Dentro de ese plan se tiene una revisión periódica de los moldes con los que se elaboran los cubos, para que, pues como todo molde llega a tener ciertas deformaciones, pues cuando la deformación de los moldes llega a superar pues el parámetro permitido, pues ya esto se descarta y se utilizan nuevos moldes, ¿verdad? Y lo otro, pues son buenas prácticas de elaboración con herramientas adecuadas para darle el acabado correcto, ¿verdad?, a los especímenes. No sé si con eso contesto su pregunta. Muchas gracias, Roger. La pregunta siguiente es, ¿cuál es la exactitud de la máquina de ensayo para realizar la prueba de compresión del cilindro del concreto? ¿Cuál es la exactitud? Ok, bueno, de hecho, no sé, igual si voy a contestar su pregunta, si es a esto que se refiere, pero la norma me da ciertos parámetros de velocidad con la que yo debo de hacer el ensayo, tanto para cubos como para cilindros. Ella me dice cuál debe ser la velocidad que yo debo de usar la máquina. En el caso de nosotros, pues tenemos una máquina semiautomática en la que nosotros previamente podemos meter todos estos valores de velocidad para que el ensayo se haga conforme a norma y eliminamos el factor humano, ¿verdad? Porque hay máquinas que tienen una palanca de velocidad y el usuario o el operador está jugando con esa palanca, viendo el dial que no se pase del rango permitido por la norma. Entonces, en el caso nuestro, pues lo garantizamos de esa manera con una máquina que puede regular de manera automática esta velocidad. Y de nuevo, también cabe dentro de la respuesta a esta pregunta que esto está dentro del parámetro dentro del plan de metrología, donde nosotros cada cierto tiempo, cumpliendo la norma también, verificamos y calibramos nuestras máquinas para que estén conforme a norma y para que los resultados sean fidedignos. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta hablaba sobre la velocidad, que pues diste la respuesta sobre la norma. Sí, claro. Entonces, bueno, no queda más que agradecer, Roger, por la conferencia, muy interesante el tema. Queremos agradecer a todo nuestro público. Muchas gracias por unirse a esta webinar. Les estaremos enviando el link por correo electrónico y les deseamos feliz tarde. Muchas gracias. Los invitamos a unirse a nuestra página carpusultra.com, ¿verdad? Para que puedan registrarse y poder recibir mayor información. Muchísimas gracias. Ay, no.